Agua de vida encontrarás en mí. Al descubrir que era el Mesías quien le hablaba, salió corriendo a contar a otros de Jesús, que conocía su vida y también su corazón. Y mucha gente creyó y hoy nos vuelve a decir: agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo especial en esta serie de temas que hemos titulado Tipologías Bíblicas, una vislumbre del plan de salvación. Estoy muy feliz de compartir con ustedes esta serie de temas y estoy seguro que aquellos que han estado al tanto de la temática, por supuesto que en sus casas y con más tiempo habrán dedicado para profundizar aún más. Bien, gracias también a la distancia Edith Aravena por este hermoso himno, Agua de Vida, que por supuesto presenta varios símbolos que hacen parte de la secuencia que venimos presentando. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, porque antes de abrir la palabra de Dios debemos hacerlo con el espíritu y la actitud de la oración. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por este hermoso día que nos regalas. Gracias por el don de la vida. Gracias por la oportunidad de apreciar, de investigar y tener con nosotros tu santa palabra, la Santa Biblia. Gracias por esta serie de temas que lo que hacen es mostrarnos el plan de salvación a través de diferentes símbolos, a través de dramatizaciones. Y oro para que bendigas a todo teleaudiente, a todo oyente que está interesado en esta temática, para que le bendigas, le guardes, le asistas. Por favor, ciérrale aquellas puertas por las cuales no deben entrar, porque tú conoces el fin desde el principio. Pero también, Señor, abre aquellas convenientes. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, hemos estado presentando las tipologías bíblicas. Y a título de recorderis, las tipologías bíblicas son dramatizaciones de una gran verdad. Esas son las tipologías bíblicas. Algunas dramatizaciones son muy sencillas, otras son más amplias. Algunas tipologías son presentadas en símbolos sencillos, otras en acciones o eventos más complejos. En el día de ayer, ustedes recordarán que pudimos presentarles la tipología del sacrificio del joven Isaac por parte de su amado padre Abraham. Y esa tipología no es otra cosa que
el gran plan de salvación, el sacrificio de Cristo, la cima como la suma del gran plan de salvación representado en el sacrificio de Cristo Jesús. Hoy vamos a tocar otra de las tipologías, vamos a estudiarlas y es una tipología bastante dramatizada. Y me estoy refiriendo a la tipología del gran día de expiación, llamado concretamente en la Biblia el famoso Yom HaKippurim, muy comúnmente conocido como el Yom Kippur. El 10 de Tisri era el gran día de expiación, pero antes había toda una semana de preparación, una semana de preocupación, una semana donde las personas debían hacer purga. Ese es más o menos el concepto del Yom Kippur. Hacer como una especie de reflexión, de preguntas. ¿Sí me habrá perdonado Dios? ¿Sí habré confesado mis pecados? Y era toda una semana. Y el último día de ese evento, de esa semana, se realizaba el gran día del perdón. Y ese gran día del perdón, el sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo. Todos los días se sacrificaban, era lo que se llamaba el continuo sacrificio, o sea, había un sacrificio diario y también había uno anual. El sacrificio diario se le llamaba comúnmente el continuo, que era donde el sacerdote en la mañana ofrecía un cordero como sacrificio, en la tarde otro cordero. Era como el sacrificio vespertino, matutino, y el sacrificio vespertino en la tarde. Ese era el continuo, o sea, diariamente. El sacerdote tomaba un poquito de esa sangre del sacrificio y asperjaba la cortina del velo del lugar santo, que da del lugar santo al lugar santísimo. Todos los días hacía eso. Pero una vez en el año, el sacerdote entraba al lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, pues, se realizaban los eventos que vamos a describir. Tengan la amabilidad de buscar en sus Biblias en Levíticos capítulo 16. De paso, el apóstol San Pablo, ese gran teólogo del Nuevo Testamento, quien mejor amplía y mejor enseña acerca de las tipologías bíblicas, lo referenció en el libro de Hebreos, la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Aunque algunos sugieren que no fue Pablo, pero la evidencia contextual así lo indica, que él es el autor. Y no podría haber sido otro teólogo que él. En el capítulo 9 de Hebreos hace referencia al acto, al evento del sacrificio anual, el famoso Yom HaKippurim. Por eso, yendo a Levíticos capítulo 16, dice desde el versículo 2, el Señor dijo a Moisés, di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario detrás del velo ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. En otras palabras, que no entre al lugar santísimo todos los días. Así entrará Aarón en el santuario con un becerro por expiación y un carnero de holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre la carne se pondrá el calzoncillo de lino. Se ceñirá el cinto de lino, se cubrirá con la mitra de lino. Estas son las santas vestiduras. Se las pondrá después de haberse bañado. Y de la congregación de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para ofrecer de holocausto. Aarón ofrecerá su becerro como sacrificio de su expiación y hará reconciliación por sí y por su casa. Noten todos los detalles de ese ritual anual. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de la reunión, es decir, en el atrio, al lado del altar del holocausto. Y Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y el otro para Azazel. Tomará el macho cabrío que tocó en suerte al Señor y lo ofrecerá en expiación. Pero el macho cabrío que tocó en suerte para Azazel lo presentará vivo ante el Señor
para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto como culpable. Por lo tanto, mis amigos, esta dramatización sí podríamos decir que es una verdadera dramatización. Toda una preparación durante todos los días del año. Llega el día a la semana cumbre y en esa semana hay una especie de compunción de corazón. La gente está compungida, está triste, está preocupada. ¿Me habrá perdonado Dios? Eso ocurría en esa semana. La familia sumo sacerdotal se preparaba y el gran sumo sacerdote, por supuesto, era el que debía prepararse mejor. Y como ya leímos, se vestía esas vestiduras especiales. Para purificar el santuario, versículo 11, Aarón tomará el becerro para expiación y hará la reconciliación por sí, por su casa, y lo degollará como sacrificio de expiación. Eso ocurría, repito, el gran día de expiación, Yom HaKippurim. Después tomará el incensario y lo llenará de brasas, tomadas del altar que está ante el Señor. Tomará 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevará al interior detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego ante el Señor. Luego tomará un poco de la sangre del becerro y con su dedo rociará el lado oriental del propiciatorio y con su dedo esparcirá la sangre 7 veces ante el propiciatorio. Amigos, después de haber realizado este sacrificio y ya hacia las horas de la tarde, se había previamente comisionado a un levita para que tomara ese macho cabrío que había correspondido o tocado en suerte para Azazel. Y era llevado hacia el desierto vivo, y en el desierto, en lo más profundo del desierto, era dejado. Y allí en el desierto, las aves, los animales de rapiña, pues lo devoraban y moría ya en medio del desierto. Ese macho cabrío, dice, llevará las iniquidades de ellos a tierra deshabitada y el hombre soltará el macho cabrío por el desierto. Así reza el versículo 23. Luego se bañará en un lugar sagrado, después de ponerse sus vestidos, saldrá y ofrecerá su holocausto. Ustedes preguntarán, bueno, pero esa tipología del gran día de expiación del Yom, en realidad, ¿hacia dónde señala? ¿Qué es lo que quiere o quiso Dios enseñar en esa tipología? Permítame decirles que esa tipología está mostrando la segunda fase del juicio que Dios tiene programado para la humanidad. La primera fase es la fase de reconocimiento, de perdón de los pecados, y está tipificada en el continuo sacrificio, donde el pecador ofrecía su cordero y donde el sumo sacerdote también ofrecía el cordero en la mañana, sacrificio matutino, y el cordero en la tarde, sacrificio vespertino. Ese continuo, ese diario, representaba la primera fase del juicio. Ahora, al hablar del juicio, por supuesto no tenemos que ir tan lejos. En muchos pasajes, muchas referencias bíblicas, encontramos la referencia al juicio. Por ejemplo, porque Dios traerá toda obra a juicio. Ustedes estarán relacionados con ese versículo. Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Porque es necesario que Dios realice un juicio. Porque Dios hará juicio sobre toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bueno, en realidad la verdad, la doctrina acerca del juicio, la creencia acerca del juicio es muy clara en la Biblia. Todas las denominaciones creemos que Dios hará juicio porque Dios así lo presenta. Porque de hecho Dios, como es un juez justo, traerá toda obra a juicio y Dios oficiará y sentenciará. Por eso pasajes como unos para vida eterna y otros para condenación es parte de ese concepto del juicio.
Pero ese juicio se desarrolla en varias etapas. Permítame entonces hablarles de esta segunda etapa del juicio. ¿Qué es lo que ocurre en esta segunda etapa del juicio? Estoy tomando como referente la investigación que realizó el doctor Salim Hapas hace varios años y lo encuentra bosquejado en su obra Cristo en el Santuario. Aquí lo estoy tomando de referente. Es muy bueno el bosquejo que hace el doctor Hapas sobre el juicio. Y él, entre otras cosas, dice, el ceremonial del juicio de expiación incluía la obra de purificación mediante la aspersión de la sangre, según Levíticos 16. El sumo sacerdote limpiará y santificará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. Ahora, las características de ese juicio y son las siguientes. La persona que se negaba a afligirse como a consagrarse en esa semana, pues corría el riesgo de ser cortada de Israel, del campamento. En las Escrituras tenemos un número considerable de pasajes que encierran la misma idea de un juicio. Daniel 7, por ejemplo, 8 al 10, donde dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En Hebreos 9, 27, Apocalipsis 14, 6 al 12, donde se llama a estar atentos al juicio, porque poderosamente se llama la atención que Pablo haya usado en Hebreos 9, 23 una palabra que en griego es catarizo, o sea, limpiar. ¿Por qué? Porque Pablo sencillamente estaba hablando de lo mismo, de la limpieza de los pecados. Es lo que se llama el juicio investigador. En el argot adventista lo conocemos como una obra de expiación, una obra de arrepentimiento. Y ese juicio debía comenzar por la casa de Israel. Ahora, mis amigos, cuando abrimos las Escrituras, en Hebreos 9, 23 encontramos que necesitaba de la purificación mediante la aspersión de la sangre, o sea, el perdón mediante la aspersión de la sangre. Por supuesto, en la antigüedad, en ese ritual del gran día de expiación se utilizaban los símbolos del Cordero. Pero como dijimos ayer, Cristo es el Cordero suficiente, como dijo el evangelista, Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que, mis amigos, ese Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario es el Cordero suficiente. Es por eso que, suficiente para el perdón. Es por eso que el pecador debe aceptar a Jesucristo como su Señor, como el Cordero que le limpia sus pecados. Ahora, mis amados, cuando encontramos que la obra de Cristo es para perdón de pecados y que es necesario que yo acepte ese sacrificio para poder ser perdonado, encuentro que mi nombre, el nombre de esa persona es inscrito en el libro de la vida. Pero yo, durante la vida cristiana, debo seguir experimentando el perdón de mis pecados, la purificación, es lo que se llama la santificación. Por eso yo debo estar en paz con Dios y debo tener mi nombre inscrito en el libro de la vida. Por eso el mismo David, llorando, oró a Dios en el Salmo 51 diciendo, Señor, no borres mi nombre del libro de la vida, no borres mi nombre, no quites mi nombre del libro de la salvación. ¿Por qué? Porque después de la vida cristiana uno puede equivocarse, puede cometer pecados como ser humano. Pero mis amigos, la Santa Cena, por ejemplo, se convierte en un recomenzar, en un nuevo comienzo de la vida cristiana. Ahora, la obra que hace Cristo en el cielo es una obra de mediación. Mediación por sus hijos. Mediación por sus hijos que han fallado. Pero antes de que Cristo venga por segunda vez, permítame decirles que se habrá cerrado la puerta de la gracia.
Y esa obra de mediación, esa obra de intercesión habrá terminado. Por eso Apocalipsis 22:11 dice que llegará el tiempo en que el que es justo deberá seguir siendo justo. El que es injusto, o sea que es impío, nunca ha aceptado a su Señor Jesucristo como Salvador, seguirá siendo impío, nunca lo va a aceptar. Para esa persona se habrá cerrado la puerta de la gracia. Pero ese ritual del Yom Kippur, esa ceremonia tan majestuosa, tan llena de dramatismo, está señalando algo más que el sacrificio de Jesucristo como sacrificio suficiente y mediador por nuestros pecados. Está señalando también la condenación del culpable original. Y sabemos que el culpable original, el que originó el pecado en el universo, se llama Satanás. Ese cordero destinado para Azazel, ese macho cabrío, mejor, destinado para Azazel, en realidad está señalando al verdadero culpable. Por eso cuando el sacerdote simbólicamente depositaba los pecados sobre el cordero para Azazel y lo enviaba al desierto, es la misma obra que hará el Señor con Satanás. Cuando venga por segunda vez, el Señor recogerá a su iglesia, a su pueblo, a todos aquellos que han hecho profesión de fe, a todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y los llevará al cielo por 1000 años. ¿Y qué pasará durante esos 1000 años? Durante esos 1000 años, Satanás estará como encadenado por una cadena de circunstancias, estará encerrado aquí contemplando el desastre, contemplando por 1000 años la tierra desolada, vacía, sin impíos y por supuesto sin justos, porque los justos, ustedes y yo, estaremos en el reino de los cielos por 1000 años. Y Satanás estará en esta tierra desolada y estará circunstancialmente encadenado porque no tendrá a quién engañar, contemplando la terrible obra que realizó, que empezó y que concluyó y que llevó hasta el final, obra de pecado, obra de tragedia, obra de muerte. Eso lo estará contemplando Satanás. Y será momentos dramáticos, contemplando pues su propia gran obra maléfica y negativa de pecado, de muerte. Pero después de los 1000 años, dice el libro de Apocalipsis, ustedes encontrarán en Apocalipsis 22. Vayamos por favor desde el capítulo 20, el fin de Satanás. Versículo 7, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron a través de la anchura de la tierra, cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. Amados, Apocalipsis 20, versículo 7 en adelante, nos habla de la destrucción de Satanás y de la destrucción de los. Tipológicamente, llevar a Azazel, enviar a Azazel al desierto, está representando estas escenas durante los 1000 años, lo que ocurrirá con Satanás, quien es un antitipo de ese Azazel. Por eso, mis amigos, la palabra de Dios claramente dice que Dios traerá toda obra a juicio. Por eso, en un juicio es todo un
Un juicio no es que así de buenas a primeras, sin haber hecho investigación, sin antes haber analizado. ¿Por qué? Sin antes llevar todo un prontuario, sin llevar las pruebas. No se pronuncia el juez en una sentencia. Así mismo hará el Señor. Como los jueces humanos en la tierra usan códigos y está la Constitución, los decretos, las leyes, Dios tiene un código y ese código se llama la Santa Ley de Dios, inmutable. Dios usa esa ley de Dios como código de comportamiento. Por eso, mis amados, la ley de Dios sigue siendo vigente. Como la llama el mismo Santiago, la ley de la libertad. Por eso los cristianos, el hecho de haber aceptado a Jesucristo no nos desobliga de obedecer la ley. Ahora, quiero aclararles, la obedecemos no para ser salvos, no, la obedecemos es porque somos salvos. Es porque vivimos en libertad. Un ciudadano de bien vive en libertad y vive libre es porque obedece las leyes. Por el contrario, una persona que ha delinquido, un delincuente, vive esclavizado, vive encadenado a sus pecados, a sus delitos, porque ha violado la ley. En el plan de salvación, la sangre de Cristo Jesús es la que nos hace verdaderamente libres, pero no libres para desobedecer, no, libres de la condenación del pecado. Y usted preguntará, ¿y por qué, si está libre de la condenación del pecado, por qué tiene que obedecer la ley? Bueno, primero quiero aclararle el término tiene. En realidad, no es que tenga, no, sale del corazón, sale del alma, como consecuencia de vivir en libertad. Así como cuando yo respiro, eso no tengo que programarme, no tengo que decir, dentro de 20 minutos tengo que respirar, dentro de un minuto, no, sale espontáneamente. Y así muchas acciones, muchos comportamientos del ser humano salen del alma, no tienen que programarse. Asimismo ocurre con el comportamiento del cristiano, que ha sido salvado por la sangre preciosa de Cristo, que ha sido redimido por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Obedece por amor. Ahora, usted también se hará otra pregunta. ¿Por qué los pecadores son destruidos? ¿Por qué, si Dios es un Dios de amor, Dios tendrá que destruir los pecadores? Le contesto, la obra de destrucción de los pecadores no la podemos entender. Es más, se le llama, en la Biblia se le llama la extraña obra de Dios. No la podremos entender, pero lo que tú y yo sí podemos entender es que Dios, por amor, no permitirá que el pecado y los pecadores permanezcan para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios en su amor y misericordia no permitirá eso. También te preguntarás, bueno, ¿y cómo si Dios utiliza un canon que es un canon divino, que es la ley divina, la ley de Dios? ¿Qué otro medio, qué otro elemento, qué otro símbolo utiliza Dios en ese plan de salvación? O en ese plano, o en el juicio, pues. Dios usa también libros, ¿sabes? En diferentes lugares encontramos. Por ejemplo, Daniel dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Porque Dios escribe en las memorias, hablando de los libros. Porque Dios anota. Dios, todo lo bueno y lo malo que nosotros hacemos, eso queda registrado. Hay ángeles que llevan los registros. Ahora, al finalizar, cuando Cristo venga por segunda vez, llevará a su iglesia al cielo por 1000 años, a su pueblo. Y durante esos 1000 años, los justos, ustedes y yo, estaremos revisando por qué se perdió esta señora que la veíamos que iba a la iglesia, por qué se perdió este joven, por qué se perdió este líder de la iglesia, por qué se perdió, si lo veíamos representando y lo veíamos como muy buen cristiano.
¿Por qué se perdió? Pero también nos preguntaremos, o de pronto no tendremos que preguntarnos tanto por qué se perdió una persona que evidentemente fue malvada, fue una persona mala. Porque uno dirá, bueno, tenía que perderse, pero ¿por qué se perdieron aquellos que eran buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos vecinos? ¿Pero por qué se perdieron? Permíteme contestarte. Porque no es necesario ser bueno para ser salvos. Para ser salvos se necesita en la sangre de Cristo Jesús, así como este cordero era sacrificado. Sin ese sacrificio no había perdón. Porque yo puedo ser muy bueno, como ya dije, ser buen hijo, buen papá, buen ciudadano, buen empleado. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo no he venido por los sanos, yo he venido es por los pecadores. Ahora, si yo digo que soy bueno y no necesito del perdón de los pecados, porque supuestamente no tengo pecados, dice la palabra de Dios, soy un mentiroso. Porque no estoy hablando conforme a la verdad. Ahora, mis amados, ese evento que ocurría en el Antiguo Testamento, inclusive el mismo apóstol Pablo y los escritores del Nuevo Testamento dicen que esos rituales, por supuesto, llegaron hasta la cruz de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tuvieron su cumplimiento hasta allí. Porque vino a quien mostraba, a quien señalaba esos símbolos, que era Cristo y su pasión, su muerte en la cruz del Calvario. Vino y le dio cumplimiento a toda esa tipología bíblica del gran día de expiación, del Yom Kippur. Y cuando Cristo vino, pues obviamente le dio cumplimiento con su persona, con sus obras. En esa semana que llamamos Semana Santa, le dio cumplimiento al gran día de expiación. Por lo tanto, mis amados, ahora, como dice San Pablo, tenemos en el cielo a un gran sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras necesidades, de nuestra humanidad, que estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Ese sumo sacerdote es Jesucristo. ¿Quieres estar delante del juicio de Dios, libre de la condenación? Necesitas a un muy buen abogado. En esta tierra se consiguen, y hay abogados famosos, abogados que pelean, que interceden, que luchan por su cliente y lo representan ante los tribunales, y esos buenos abogados sacan libre a sus clientes. Pues permítanme decirles que la palabra de Dios dice que tenemos un buen abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No te dé temor estar delante del tribunal de Dios. Porque Cristo dijo, si ustedes me confiesan delante de los hombres, yo también los confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles que están en el cielo. Por eso ante el tribunal de Dios tenemos en este momento al mejor abogado, Cristo Jesús. Pero tengo que decirte que tienes que hacer uso de ese buen abogado. Escuché hace muchos años una historia de dos jovencitos, dos niños que se criaron en su pueblo. Iban a la escuela juntos, fueron compañeros en su colegio, pero uno de ellos tomó la vida de delincuente, tomó la vida disoluta y se fue en contra de la sociedad y cometió muchísimos delitos, hasta que lo tomaron preso y estaba en la cárcel. Mientras tanto, su amigo aprovechó el tiempo, estudió y se convirtió en un excelente abogado en la capital. Cuando regresó al pueblo a visitar su familia, se enteró que allí en la cárcel se encontraba su amigo de infancia, de adolescencia. Así que lo fue a visitar y entró a la celda y le ofreció sus buenos oficios de abogado, diciéndole, mi amigo,
mi compañero de clase, yo puedo ayudarte como abogado. Acepta mis oficios, yo puedo llevarte tu caso. Y dice la historia que en un acto de ira, en un acto de odio, de desadaptación social, se negó rotundamente, lo insultó y lo amenazó con matarlo allí mismo en la celda si no lo dejaba en paz. Yo puedo salir solo, yo puedo salir de esta solo, o mis amigos me van a ayudar, yo puedo salir de esto. Déjate ayudar. Pero con tristeza, su amigo, el abogado, salió de esa celda y regresó a la capital. Pocos años después, ese mismo prisionero había sido remitido a la capital para seguir con el proceso de sentencia porque le habían descubierto muchos crímenes, muchos delitos. Y se había llevado su caso hasta las últimas consecuencias. Y ya en la parte final del juicio, el juez, con su martillo, mandó hacer silencio y que prestaran atención porque se iba a pronunciar, se iba a dar el veredicto. Y cuando empezó a hablar, este delincuente levantó la cabeza y pudo, entre las vestiduras del juez, pudo contemplar a alguien conocido. Y ya ustedes se imaginarán de quién se trataba. De alguna manera pidió ser llevado ante el juez, para que el juez lo escuchara. Y esposado y custodiado por 2 agentes, lo llevaron ante el juez. Y allí cerca del estrado le dijo: amigo, tú puedes sacarme de esta, porque tú eres el juez, tú tienes todas las posibilidades. Y el juez, que era su antiguo amigo y compañero de infancia, de adolescencia, quien en este momento había sido elevado a una posición de mayor rango como juez, le dijo: amigo, siento mucho no poder hacer nada por ti. Cuando yo era abogado, que podía llevarte tu caso y podía representarte ante las autoridades, yo pude hacerlo, pero tú no me lo permitiste. Por lo tanto, ahora lo único que puedo hacer es pronunciar la sentencia. Así que lo hizo retirar y pronunció la sentencia. Amados, sabemos que en este momento Cristo es nuestro juez, nuestro abogado, pero muy pronto dejará de ser abogado y se convertirá. No dejes que pase ese momento. Por eso, acéptale hoy como tu Señor y Salvador, porque hoy es nuestro abogado. Pero cuando sea juez, con tristeza tendrá que pronunciar la frase más triste que habrás escuchado: apartaos de mí, obradores de maldad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que esta sea la oportunidad para que hagas de Jesús tu mediador. Vamos a escuchar nuestro himno escogido, Agua de Vida, de la cantante chilena Edith Aravena. Bajo el sol del mediodía caminaba una mujer que solo quería tener paz. Su cántaro vacío y también su corazón solo quería tener una razón para vivir. Era Jesús de Nazaret quien la esperaba. Era la fuente que solo podría
cambiándole la vida y también su corazón, aún sin saber el porqué. La mujer le oyó decir: agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. Al descubrir que era el Mesías quien le hablaba, salió corriendo a contar a otros de Jesús, que conocía su vida y también su corazón. Y mucha gente creyó, y hoy nos vuelve a decir: agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, tú solo tienes que creer. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te daré, que calmará toda tu sed. Agua de vida encontrarás en mí. Agua de vida te